Buenas, mis jóvenes Padawan. Estamos de nuevo aquí hablando de ciencia ficción. Nos hemos estancado un poco en la parte de los escenarios de la ciencia ficción, pero bueno, es importante porque la ciencia ficción es una de las formas de contar historias que tiene más escenarios, como que escenarios cliché o escenarios tipo, que con el tiempo vuelven y vuelven a ser retomados. Habíamos como que visitado hasta ahora los escenarios como que de distopía urbana, por decirlo de alguna manera, es decir, los escenarios que toman como centro los ambientes políticos, los escenarios urbanos, sobre todo, como es la distopía y el cyberpunk, y su consecuencia y su primo lejano como el cyberpunk latino o el cyberpunk caribeño. Entonces, ahora retomaremos otro escenario que es el de la ucronía. Hoy hablaremos de ucronía y iremos un poco más allá. Entonces, la ucronía. La ucronía es un término, creo que si mal no recuerdo, el término es es una propuesta de... La ucronía, que también puede llamarse historia contrafactual, es fundamentalmente, antes de ser un escenario de la ciencia ficción o de la literatura especulativa, fue un ejercicio mental para historiadores. Es un ejercicio de los historiadores para ver para estudiar de manera mental, es un experimento mental, como los experimentos de Einstein para la teoría de la relatividad, en el cual propone imaginarnos qué pasaría si se hace un cambio en algunos factores de la historia. Es decir, qué pasaría si Napoleón no hubiera perdido la batalla por Rusia y hubiera conquistado el imperio ruso. ¿Qué habría pasado así? ¿Cómo se habría comportado la geopolítica de su momento haciendo este cambio histórico? Y a partir de los análisis de qué cosa es lo que determina los cambios en los procesos históricos y demás. Eso es la historia contrafactual, es un ejercicio mental. Ahora, es un ejercicio mental muy rico para generar universos interesantes, para generar estéticas propias, y por lo tanto es un ejercicio del cual se apropió la, la ciencia ficción, se apropió de la ucronía. El término ucronía es propuesto por Humberto Eco, es un término que vende muy bien y a bien de que describe muy bien de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de un escenario ucrónico, es decir, un escenario con una historia que nunca pasó, un mundo alternativo, que como también se le conoce, en el cual los ingleses tomaron La Habana y se quedaron con la mitad de la isla. Por lo tanto, la mitad de la isla no perteneció a España en el siglo XIX, durante la guerra de independencia del siglo XIX, sino que perteneció a el Reino Unido. Es decir, forma parte. Cuba está dividida, al igual que lo estaba dividido la isla de la Española en Haití y Santo Domingo, está dividida en Cuba Oriental y Cuba Occidental. Y a partir de ahí genero e imagino una historia alternativa y un presente alternativo o presente ucrónico. Ese es el escenario. Básicamente es eso. El goce está en crear un escenario nuevo, aunque estemos hablando de lo mismo. ¿Qué pasa con esto? Hay escenarios en los cuales lo que cambiaría sería el color de la ropa. Hay escenarios que no son trascendentes. Hay escenarios que son prácticamente absurdos, ¿no? Si en la Edad Media determinado señor feudal de un pueblo desconocido hubiera derrotado al otro, que en realidad no derrotó, eso no determina los sucesos históricos, ni las batallas campales, ni cómo es el universo actualmente. Es decir, hay que buscar puntos en la historia que son trascendentes, batallas importantes, sucesos políticos importantes, sucesos políticos que pudieron ocurrir o no ocurrir, etc. Y por eso es que no basta con buscar sucesos históricos interesantes. Hay que buscar sucesos históricos que duelan, porque estamos hablando de literatura del miedo, estamos hablando de miedos sociales. Por eso creo que de todo el universo de las ucronías empiezan a ser tomadas en serio por los lectores a partir
de la novela El hombre del castillo o El hombre del alto castillo. Lo he visto de las dos maneras. Nunca lo he tenido en papel, ha sido un libro que siempre he tenido que descargar gratis y entonces me he encontrado con varias ediciones. Nunca, creo que lo vi en una librería una vez en Colombia, pero no tenía dinero suficiente para comprármelo. Y no recuerdo si decía El hombre del castillo o El hombre del alto castillo, la verdad, no me acuerdo. Pero sí, lo cierto es que El hombre del castillo, vamos a llamarle por consenso, vamos a decir El hombre del castillo, de Philip K. Dick, es una novela que muestra un punto de ruptura, un punto, John Barr le dicen los norteamericanos, a este punto de ruptura, a este punto donde la historia deja de ser como la conocemos en el universo real y comienza a ser una historia alternativa, una historia de otro universo, una historia con otro nivel de realidad. Entonces el punto de ruptura está en la victoria sobre el fascismo. Es decir, en el universo del hombre del Alto Castillo, el eje, los fascistas, italianos, italianos, alemanes y japoneses ganan. Bueno, los españoles también pues, formaban parte del eje, pero bueno, España es un caso aparte porque siguió siendo más o menos igual después. El eje gana y conquista y coloniza Estados Unidos. Y entonces es una historia, una California alternativa ocupada por los japoneses, bajo dominio japonés, bajo protectorado japonés. Y a partir de ahí genera todo este universo ucrónico. Entonces ya el hecho de que los fascistas ganen en una novela, ya eso impresionó, impactó al público, sobre todo al público de Philip K. Dick, que es el público norteamericano de la Guerra Fría. Eso los hizo repensarse la historia, ver la historia de una manera correcta. Es por eso que es atractiva la ucronía. Pero hasta aquí hemos hablado de los miedos del primer mundo y de las ucronías del primer mundo. Pero cuando llegamos al tercer mundo, concretamente a América Latina, que es el tercer mundo que yo conozco, además que es el que más habla español, o al menos el tercer mundo donde más se habla español, en América Latina nosotros tenemos una historia compleja por la historia, porque América Latina completa tiene una mala relación con el periodo de dominación española y tiene una idealización del pasado precolombino y tiene una idealización o una sacralización de la patria como concepto y de las guerras de independencia. Es decir, se tapan los crímenes que se cometieron en aras de la independencia, se demoniza más de lo normal al dominio español y se idealiza el pasado. Todas estas características son características sociales, son características de cómo percibimos la historia en América Latina, al menos en Hispanoamérica. Todas estas características son ideales para que el escenario ucrónico nos sirva para reflexionar sobre esto. Es decir, una ucronía en América nos sirve para reflexionar sobre las culturas originarias, sobre lo ideal que tenían nuestras culturas originarias o no, sobre el proceso de colonización, sobre el proceso de dominio español, sobre las guerras de independencia y sobre nuestro propio concepto de nación y de patria. Además de que también conceptos como la dictadura y el escenario de la Guerra Fría, las dictaduras americanas también pueden servir mucho para analizar el pasado. Ucronías interesantes, creo que Proyecto 5 con Y de Baradí, creo que es una muy buena, una ucronía interesante que cuestiona todo este asunto de la dictadura y se replantea un poco el asunto de la derecha y la izquierda. Creo que es una ucronía muy, muy buena. Hay un sinnúmero de ucronías, al menos ucronías clásicas, que les dejaré en la descripción del video algunas recomendaciones de lectura. Entonces, bueno, esto haría que el video de la ucronía fue bastante corto, ¿no? Básicamente empezaría a hablar de distintas novelas y de cómo se maneja y de cómo manejamos nosotros los esqueletos en el closet que tenemos en Latinoamérica con la nación y con la historia y nuestro referente histórico. Pero de lo que he hablado hasta ahora podría llamarse la ucronía clásica, pero hay algo más. Hay otro tipo de ucronía que no se basa exactamente en la historia. Básicamente, estas ucronías se basan en la historia de la tecnología. Es decir, la ciencia ficción es un concepto
es un tipo de escenario dentro de la ficción, dentro de la literatura, dentro de la narrativa o dentro de la expresión artística, porque ya actualmente ya hay productos originales audiovisuales de ciencia ficción que son tan válidos como los productos que son como la ciencia ficción escrita. Y entonces estamos hablando del progreso, estamos hablando del desarrollo tecnológico, estamos hablando de los cambios que puede haber en el mundo debido a la tecnología. Por lo tanto, claro, esto era muy novedoso a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX, pero ya a comienzos de ya con dos décadas ya en la tercera década del siglo XXI, llevamos un buen montón de años de ciencia ficción y de industrialización y de modernidad. Por lo tanto, ya hay una historia de la ciencia, ya hay un devenir, ya no es lo mismo el impacto que ha tenido en la sociedad el teléfono móvil y las redes sociales que el impacto que tuvo en la sociedad el avión y el tren. Es distinto. Por lo tanto, ya hay una historia de la ciencia. Y entonces, dentro del periodo posterior a la industrialización, ya hay un tipo de ucronía que no se basa exactamente en los sucesos históricos. Es un tipo de ucronía que se basa en la historia de la ciencia, y concretamente en la historia de la tecnología y cómo ésta influye en la sociedad. Es decir, el punto Jombar, famoso punto Jombar, de qué pasaría si en este tipo de ucronía no sería qué pasaría si Inglaterra llega a tener unos movimientos sociales como los que tuvo España. No. Estamos hablando de o qué pasaría si la Armada de los Estados Unidos hubiera sido derrotada en la batalla naval de Santiago de Cuba por el almirante Cervera. No estamos hablando de esto, estamos hablando de qué pasaría si nunca se descubre el motor de 4 tiempos de combustión interna y la tecnología hubiera tenido que atemperarse a la máquina de Watt, a perfeccionar la máquina de Watt. Bueno, aquí tenemos el steampunk. Es decir, el universo alternativo en el cual se llega a la modernidad con determinado tecnología. Y esta tecnología implica una estética que es forzosamente de finales del siglo XIX, que es el steampunk. Este es un proceso interesante porque es un proceso que no habla del futuro, habla del pasado y en cierta forma idealiza el pasado. Idealiza un pasado no anterior a la industrialización, sino posterior a la industrialización, pero alejado de nosotros en el tiempo. Proceso parecido al que ocurre con la fantasía. Es decir, ¿podríamos considerar el steampunk fantasía? Bueno, sí y no. Idealiza el pasado casi tanto como la fantasía heroica. Un pasado industrial. Analiza, de hecho, el caballero decimonónico, el caballero del siglo XIX, que sabemos que distaba mucho de la moral que hablaba, o sea, la moral con la que se vendía el caballero del siglo XIX está considerablemente separada de efectivamente cómo se comportaban los caballeros en el siglo XIX, en términos generales, por supuesto. Entonces, este arquetipo del steampunk, arquetipo de este mundo alternativo, que es el caballero, por ejemplo, por poner solamente un ejemplo, ya implica una idealización, como la idealización del caballero medieval en la fantasía heroica. Incluso muchos, el steampunk, digamos que, y todo este tipo de ucronías, digamos que se mezcla bien con el folclore, se mezcla bien con lo tradicional y se mezcla bien con los sistemas mágicos y con los arquetipos y gadgets normales y comunes a la fantasía y no a la ciencia ficción. Es decir, se mezcla bien. ¿Por qué? Porque el proceso es el mismo, un proceso de idealización del pasado. Ahora, no contentos con el steampunk y su versión paralela, como es el clockpunk, que es que se basa más en los mecanismos de relojería que en los mecanismos de vapor, de máquina de Watt, viene el llamado dieselpunk, que es asumiendo que sí se construye el motor diésel, pero que esto no cambió, que esta estética no cambió y se mantiene como que en los años 20. Es el llamado dieselpunk.
Y hay a partir de aquí todo un zoológico, que todo esto se engloba dentro del llamado retrofuturismo, o sea, el atom punk, asumiendo que la tecnología nuclear, que estuvo muy de moda en los años 70, digamos que siguió evolucionando, se volvió más segura, nunca hubo un Chernobyl, nunca hubo una escalada de Guerra Fría, o la escalada de Guerra Fría no se orientó a la creación de más misiles atómicos, del peligro nuclear, sino a la creación de motores atómicos motores eficientes atómicos, y el problema energético se basa en la energía atómica. Esto es básicamente el atom punk, que tiene una estética concreta de los años 70. A partir de aquí ya todo se vuelve extraño dentro del retrofuturismo, porque ya aquí ya no estamos hablando tanto de la historia de la ciencia como de la estética científica o de la estética propuesta por determinado adelanto científico, ¿no? Ya estamos hablando de que los años 80 se llaman cassette punk, en los años 90 beat punk, usando esto de la revolución, de la primera revolución informática y de las PC y de todo el universo de los videojuegos y los sistemas operativos y cosas y demás. Y entonces estamos hablando de estéticas vintage, es decir, estamos hablando de pequeñas idealizaciones personalizadas del futuro. Todo esto que puede ser englobado como retrofuturismo no es más que un tipo de ucronía, es un tipo de mundo alternativo. Lo que pasa es que no toma como centro la historia, sino la historia de la ciencia. Y el punk, ¿por qué el punk? Bueno, hay varias novelas que comienzan lo que es el movimiento steampunk, pero una de esas primeras novelas fue escrita por los padres fundadores del cyberpunk, es decir, por William Gibson y Stirling. Y entonces Gibson y Stirling llaman, no fueron Gibson, perdón, no fueron Gibson y Stirling, estoy mal. Se le llamó steampunk por paralelismo con el cyberpunk. Entonces, se le llama punk a partir del steampunk. Y todos llevan el prefijo punk, pero esto no significa, estamos hablando de vender productos. Estamos hablando de vender productos específicos, con estéticas específicas, productos vintage, productos que idealizan el pasado, de una década, generalmente es de una década, de un periodo corto de tiempo, y son productos. No se pueden confundir estos retrofuturismos con el cyberpunk, porque es otra cosa. Incluso no se deben de confundir con el hop punk o el solar punk, que son movimientos que están más asociados al eje distopía-utopía. Estamos hablando simplemente de retrofuturismos y de presentes alternativos, de futuros alternativos, ¿sí? Y presentes alternativos también, ¿por qué no? Entonces, ¿qué panorama pinta la ucronía? Bueno, la ucronía clásica se sigue haciendo, es decir, se sigue revisitando la historia a partir de nuestra reflexión y de nuestra mala relación con la historia. La historia se sigue revisitando, se sigue revisitando el retrofuturismo, se sigue haciendo. El steampunk, lejos de alejarse en el tiempo, se vuelve cada vez más ideal, mucho de los futurismos. No me queda claro que se haga dieselpunk ahora mismo. Creo que la nostalgia por el dieselpunk ha sido un poco opacada con el cambio de la matriz energética y con el problema ecológico que hay en estos momentos. Y creo que el solarpunk le ha ganado un poco al retrofuturismo, porque recordemos, el solarpunk es más relacionado con el futuro que con un futuro alternativo, y está más relacionado con el futuro utópico junto con el hope punk, del cual no he hablado. Yo no he hablado, hablé un poco de la utopía y del hope punk, pero no he hablado del solar punk, porque creo que el solar punk es un término crepuscular que está entre lo utópico, pero también está dentro de la ciencia ficción climática, dentro del problema climático, y tiene un poco de cyberpunk también, no por el hecho de ser decadente, de hecho se supone que es esperanzador, pero tiene que ver con la ciencia ficción de pasado mañana, de mañana mismo, no de futuro distante, sino de vernos, de cómo nos imaginamos el futuro de aquí a un poco tiempo. Que esto también pasa con las ucronías, o sea, estaba viendo recientemente
Civil War, Guerra Civil, esta película. Por momentos, o sea, eso es ciencia ficción de pasado mañana. Es decir, es una situación política que no ha ocurrido y que tal vez no ocurra, tal vez ocurra, tal vez no. Y si ocurre, no tiene por qué ocurrir como lo dice la película. Pero toda la geopolítica es, de la que está montando es la geopolítica actual. Es un futuro alternativo a la geopolítica actual, es algo que podría pasar en 5 años perfectamente. Pero es un mundo alternativo, en 5 años no tiene por qué ser así. Entonces, por momentos me parecía que Civil War, si no estuviera hablando de temas tan actuales, y se hubiera hecho en unos años 90 alternativo o en principios del 2000 alternativo, sería una ucronía perfectamente. Entonces, como que hay algo crepuscular ya, mientras las ucronías y ya no hablamos de retrofuturismo, estamos hablando de ucronía, cuando ya los puntos Yomba no son puntos Yomba, no son sucesos históricos, sino son factores geopolíticos, o sea, cuando la ciencia de la ciencia ficción deja de ser la historia para hacer la geopolítica, ya estamos hablando de futurismo, pero un futurismo muy cercano. Y hay como que es tibio, ¿no? Si hago un futuro alternativo sobre que uso como punto de bomba, por ejemplo, la pandemia pasó hace muy poco tiempo. Así que el futuro alternativo no tendría mucho, estaría afectando, estaría muy contaminado con el presente. Y entonces sería como que muy difícil de determinar. Claro, y esto es importante, todos estos escenarios, primero, son escenarios etiquetados para vender. Escenarios que generan arquetipos cómodos para hacer historias de ficción y arquetipos que generan estereotipos que se vuelven productos para vender también. Es decir, no estamos hablando de arte. El arte no se fija en estas cosas. Quiere decir que nos podemos encontrar una novela que sea difícil de clasificar, que tenga algo de ucronía, pero también algo de distopía, o tenga también algo de futurismo. Hay novelas que son difíciles de clasificar porque simplemente el autor no quería que fueran clasificadas o simplemente no les pidió permiso a los teóricos como para meterse en una caja. Eso es lo bello del proceso artístico, ¿no? Entonces, sí, la ucronía se sigue haciendo en su forma más clásica, pero también ha cambiado mucho. Está cada vez más como que mezclándose con arquetipos que han migrado del escenario de la fantasía, que han migrado más del escenario de la fantasía. Ya he visto historias con estética visiblemente steampunk, pero que tienen dragones, o que tienen estereotipos que vienen completamente, arquetipos de la fantasía heroica. Y entonces, una mezcla. Lo interesante, y bueno, como escritor del Caribe no puedo negarme a las mezclas. Tengo que reconocer que las mezclas son buenas, incluso aunque me desagraden o aunque no esté dispuesto a escribirlas. Pienso que una mezcla siempre es producto de la experimentación. Y la experimentación siempre va a llevar al arte. O al menos por aquí no va. Es un sistema de prueba y error que es muy productivo. Así que aquí los dejo. Hemos hablado ya, abuelo de pájaro, de la ucronía y los distintos tipos de ucronía. Y entonces, bueno, para el próximo video creo que ya hablamos de todo el zoológico de los Punk, así que se impone hablar del solar punk, que es el que me falta, ¿no? Y el solar punk, y también a modo de conclusión, ¿no? El solar punk como fenómeno ucrónico, pero también como ciencia ficción climática, así que creo que sería correcto que en el próximo video hable de la ciencia ficción climática, de la ciencia ficción de futuro cercano y del solar punk, que sería como que el pollo del arroz con pollo. Así que ahí los dejo. Les dejo en la descripción las novelas ucrónicas que yo recomiendo, o sea, que yo me he leído y que yo considero que son recomendables. No es una lista de los 10 mejores ni nada por el estilo, ni siquiera es una lista de canónica, simplemente mi lista de recomendación para este video y que básicamente tiene que ver con mi experiencia, con las novelas que me he leído y con las que en estos momentos me acuerdo. Puedo haberme leído alguna que la olvidé y no por eso es mala, simplemente yo lo olvidé. Así que ahí nos quedamos, nos vemos en el próximo video, mis jóvenes Padawan, y muchas gracias por la atención.